Atención a la última hora porque seguimos desmenuzando las memorias de Juan Carlos I. Ha hablado de la reina Sofía, de la relación con Felipe, con Leticia, sobre todo su nula relación en este caso con las hijas de los reyes, Sofía y Leonor. Habló de Jaime de Marichalar, habló de Froilán y quien quedaba por aquí, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Juan Carlos I lo vuelve a hacer. Y en esta ocasión es un tema que mucha gente ha coincidido si era necesario o era adecuado, mejor dicho, que Juan Carlos hablase de todo el escándalo del caso Onós. Tenemos claro que el libro de memorias es una auténtica hagiografía con el objetivo de santificar al emérito o blanquearlo, y la biógrafa lo ha querido más que hacer honor a su nombre, reconciliación, llevarlo por la vía del ajuste de cuentas. De todas las confesiones que el padre de Felipe hace en ese libro, solo interesa un poco lo que se le escapa y lo que la biógrafa, no sé si pues por defender en este caso a Juan Carlos, incluye, porque no lo ha sabido editar. El libro, ya lo he dicho, yo tengo la edición francesa, es bastante cansino de leer, un vocabulario muy demasiado formal y da mucha pereza. Hay algunos periodistas que se han dado a la tarea, de hecho, por lo que sabemos, incluso en los programas se han dividido entre equipos para leerse un poco los episodios y trabajar un poco lo que es la biografía de manera independiente. Hay un extracto que publica Silvia Taules hoy en Vanitatis, donde hay una patinada espectacular de Juan Carlos. Confiesa que fue él, el emérito, quien pagó la costosísima defensa de Iñaki Urdangarín desde la instrucción en el año 2011, cuando se registra Onós, hasta la sentencia definitiva en el año 2018 en el tribunal. Entre medias, en esos 7 años, la abdicación de Juan Carlos en Felipe por todo este escándalo que envolvió a su yerno Iñaki Urdangarín y a su hija, la infanta Cristina. 7 años de abogados, 84 meses, pagando la nómina de Mario Pascual Vives y su equipo defensor. Una auténtica fortuna donde el Paganini fue Juan Carlos cuando era rey y cuando dejó de serlo. Pagaba la minuta cada mes. Bueno, hay que hacer un poco de remember con todo esto, porque en su momento, cuando el caso Onós, siempre se dijo que Mario Pascual Vives era un abogado cercano, en este caso, a la monarquía de Juan Carlos. Incluso algún periodista cortesano llegó a decir que esto lo hacía Mario Pascual Vives como un favor a su amigo. Los periodistas que siguieron el juicio en Palma tenían expectación por varias cosas. Una de ellas es si Urdangarín cedería a las presiones de su familia de sangre, es decir, la familia vasca, si diría la verdad en sede judicial, es decir, que se embarcó en pedir millones a las administraciones públicas por ser yerno del rey, aconsejado por el mismo rey. Esta es una información que siempre los medios han omitido convenientemente, un poco para salvar a Juan Carlos, porque en su momento, y hubo un libro, y lamento no acordarme, que dijo que Iñaki Urdangarín cobraba comisiones desde hacía años. Juan Carlos le reveló a Iñaki Urdangarín que él cobraba supuestamente comisiones desde hacía años y que no había pasado nunca nada, que ningún juez había osado investigar a un Borbón por cobrar dinero por debajo de mano. Urdangarín con Onós hizo lo que había visto hacer a su suegro indisimuladamente, cobrar por no hacer nada y no declararlo a Hacienda. Si Iñaki hubiera confesado en sede judicial que en toda la maniobra del caso Onós hubiera aparecido el nombre de Juan Carlos, la que se hubiera liado hubiese sido morrocotuda.
A ver, esto siempre, ya digo, se ha insinuado por parte de autores, incluso en medios. Ahora que Juan Carlos resucite el caso Nos, no es conveniente para él. Sea o no sea verdad, que yo no lo sé, estoy leyendo ahora mismo un artículo, ahora diré un poco mi opinión, pero lo que sí es verdad es que por todos estos temas Juan Carlos precipitó su final de la corona y tuvo que abdicar en su hijo Felipe. Juan Carlos tuvo pánico, pagó, como paga toda la escolarización de sus nietos, de los 6 nietos, Urdangarín y Marichalar, más los gastos de sus hijas, las infantas, a las que por cierto les pone un apelativo que me llama la atención en el libro. Ya veremos un poco cómo traducen esto en España. Pero viene a decir algo así como que han sido prácticamente madres solteras. Dice, tiene tanto dinero que Juan Carlos, temiendo que el yerno lo señalara en sede judicial, decidió callarlo por la vía económica, pagándole años de gastos judiciales y de abogados. Era inviable que Mario Pascual Vives aconsejara a su cliente ir contra Juan Carlos si era el emérito quien pagaba al abogado catalán del Paseo de Gracia, padre de un amigo de los niños en el Liceo Francés y compañero de tenis en el Real Club Tenis Barcelona en Pedralbes. Dinero por silencio, más viejo que la monarquía, quien paga manda. Evidentemente, y abro comillas, esto es lo que escribe Juan Carlos, evidentemente como suegro y como padre quise ayudarle ofreciéndole los servicios de uno de los mejores abogados de España, pero no tenía los medios económicos para aceptar esa ayuda, pues sus cuentas bancarias estaban congeladas. Aún así, las ayudas familiares no cesaron. El rey sugiere que financió indirectamente algunos gastos del matrimonio y asumió la parte de la defensa de su yerno, aunque se muestra dolido por el coste de imagen y de dinero que todo aquello le supuso. Pidió ayuda a uno de sus amigos, padre de un compañero de su hijo en el Liceo Francés de Barcelona, con quien jugaba al tenis. Cristina tenía como abogado a uno de los 2 padres vivos que tiene la Constitución, Miquel Roca, e Iñaki, a este hombre discreto con quien jugaba al tenis. Su cliente acabó en la cárcel pagando Juan Carlos. Y termina el artículo diciendo Omertá, Iñaki. Bien, yo evidentemente no lo sé, no estaba ahí, yo no cubría el juicio de Palma, pero hubo muchas insinuaciones al respecto de que efectivamente si a Iñaki Urdangarín hubiera incluido el nombre de Juan Carlos en el juicio, hubiera sido todo absolutamente brutal. Ya fue un escándalo en su momento el paseillo que tenía que hacer la infanta Cristina hasta el juzgado, una callecilla en forma de pasarela judicial que en su momento, corrieron varios ríos de tinta. A ver, yo la historia, lo que sé, por lo que he leído, por lo que me han contado, vaya. Iñaki Urdangarín deja el balonmano. En un momento dado, pues él ve un poco la vida que se lleva un poco la familia real. ¿Qué pasa? Que él era un jugador de balonmano, cobraba bien, pero no cobraba lo suficiente como para hacer frente a la cantidad de dinero que bueno. Así que decide una de las cosas más inteligentes, termina mi vida deportiva, me voy a poner a estudiar. Empieza a estudiar, empieza a hacer un máster. Una de las personas implicadas en el caso Nos era curiosamente su profesor. Hubo momentos en que para salvar a Iñaki se señaló a esta persona. El caso evidentemente pues fue juzgado. Alguien dirá que Iñaki fue cabeza de turco. Un poco la impresión que hemos tenido es que, sí, era un deportista, era un tipo sano, es un buen tipo, eso siempre lo dicen de Iñaki Urdangarín, que acabó un poco en un mundo equivocado. ¿Y por qué acabó ahí? Pues esa es un poco la clave. El hecho de que Juan Carlos incluya este tema en sus memorias, pues me llama bastante la atención. De nuevo, vuelve a dejar, como en su momento hizo a Jaime de Marichalar, a sus yernos, como auténticos calzonazos. En el caso de Marichalar dijo que era mal padre. En el caso de Iñaki Urdangarín, pues que no tenía medios económicos.
Más allá un poco de la relación de Cristina e Iñaki, que terminaron separados ya, como todo el mundo sabe, y desde hace unos años divorciados. Ojito porque curiosamente, a ver cómo lo digo, en su momento se habló de que, bueno, pues como que la familia Urdangarín podía llegar a hablar. Finalmente eso no se dio. Iñaki Urdangarín pagó con la cárcel, estuvo en la cárcel, siguió estudiando, ya está, quiero decir, ya ha pagado el delito y todo lo que queramos. Fue un escándalo y viene ahora Juan Carlos a decirnos que él era el gran salvador de todo esto porque le pagó el abogado, en este caso a Iñaki Urdangarín y también a la infanta Cristina. Para mí creo que es un golpe en la línea de flotación para dejar de nuevo mal a Felipe y a Leticia. Hay periodistas que afirman que Iñaki Urdangarín era el yerno favorito de Juan Carlos. Yo siempre he tenido un poco mis dudas por cosas que he leído, por cosas que he visto, a partir precisamente del tema del caso Nos. No dudo que sea un genial abuelo, pero yo en este sentido creo que a Iñaki no se le terminó de tratar, y no lo digo por Felipe o Leticia, que aquí no pintan nada, no se le terminó de tratar como un igual, y aquí un poco puede coincidir con Leticia en la familia real. A todo el mundo le caía bien, era un chico educado, era un chico deportista, prácticamente el yerno perfecto, y se mete en una serie de historias impulsado, vaya usted a saber por qué. Hay una historia que me contaron que cuando Iñaki Urdangarín finaliza su vida deportiva, él en un momento dado valora el poder dedicarse al periodismo deportivo y comentar partidos de balonmano. Algo que, de ser cierto, pues yo creo que hubiera sido un gran bombazo. Pero volvemos a lo mismo, el asunto no es que tuviera una vida laboral más allá de su vida deportiva. El asunto es que él no se veía con la suficiente capacidad económica para hacer frente a una familia de 4 hijos, sin que fuera visto un poco por encima del hombro, en este caso por el rey, por Juan Carlos. Teorías hay para todos los gustos y yo os he ofrecido aquí la información. Juan Carlos sigue haciendo de las suyas. En fin, yo creo que por lo menos creo que voy a ser una de las únicas personas que voy a comprar este libro aquí en España para ver un poco cómo se han traducido determinados pasajes, porque da un poco de vergüenza. En algunas cosas yo he dicho, pero ¿cómo puede hablar este hombre así? He ido traduciendo algunas frases, algunas palabras, porque son muy específicas, muy raras. Es un lenguaje tan formal, por lo menos con el que se ha escrito en francés, que resulta muy difícil hilar y coger un poco los dobles sentidos. Entonces tendremos que esperar, ya digo, creo que salen ya en menos de un mes las memorias en español, porque en algunos momentos parece que está hablando Jesucristo bajado del cielo. O sea, es brutal, es brutal. A mí es un poco la impresión que me ha dado. Megalomanía por todas partes. Los demás son culpables, yo no. Yo tengo un papel primordial, incluso en la historia reciente de España. Eso no se le quita, pero lamentablemente, pues sus últimos 25 años no han sido, en este caso, los mejores. Y aquí los culpables no son ni Marichalar, ni Urdangarín, ni Leticia, ni su hijo Felipe, ni la reina Sofía, y ni las infantas, ni sus nietos. Muchas de la imagen que tiene Juan Carlos I hoy en nuestro país se debe a las cosas que ha hecho. Y yo es algo con lo que no me bajo del burro y que a mí este libro, personalmente, pues me ha afianzado. Bueno, ¿qué opináis de todo esto de Iñaki Urdangarín? Aquí abajo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción, uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.